Hola, muy buenas tardes. En el presente informe nosotros vamos a abordar la problemática que afecta profundamente nuestra sociedad hondureña y es la falta de ética en distintos ámbitos profesionales y sociales. A través de este trabajo nosotros vamos a analizar 9 casos reales de corrupción y conductas no éticas en Honduras, los cuales se desarrollan en sectores clave como la política, el sistema judicial, la seguridad, el medio ambiente, la empresa privada, la salud y la educación. En estos casos nos permite comprender cómo acciones como el abuso de poder, la corrupción, la desinformación y la falta de responsabilidad social impactan directamente en la vida de las personas, generando desigualdad, desconfianza en las instituciones y debilitando el Estado de Derecho. Más allá de presentar los hechos, este informe lo que busca es promover la reflexión sobre la importancia de la ética profesional, resaltando los valores fundamentales como la honestidad, la responsabilidad y el compromiso con la sociedad. A continuación, mis compañeros presentarán cada uno de los casos analizados, explicando causas, consecuencias e impacto en nuestro país. A mí me toca hablar sobre el caso político y el caso judicial. En este caso político he optado por poner de ejemplo el caso de Sedesol, que salió a la luz un video que mostraba a la diputada Isis Cuellar y al exministro José Carlos Cardona discutiendo sobre cómo desviar los fondos públicos en Copán. Entre el año 2023 y en el año 2024, al menos 50 diputados de distintos partidos, el Partido Nacional, el Partido Liberal y entre otros, habrían gestionado más de 200 millones de lempiras provenientes de programas sociales como la merienda escolar y otras comunitarias, usando ese dinero para campañas políticas y para cuentas personales. A pesar de estas evidencias, el Ministerio Público no investigó de oficio como tuvo que haber hecho y esperó un informe del Tribunal Superior de Cuentas, lo que fue criticado como una excusa para la inacción. El problema ético central fue el abuso de poder y la malversación de los fondos destinados a la alimentación y a la educación, más que todo de las personas de escasos recursos, priorizando sobre todo los intereses partidarios y personales sobre el bienestar colectivo. Moralmente, este caso o este problema ético representa una traición a la confianza ciudadana, pues los diputados, quienes deben velar por el interés nacional, se convierten en los principales actores de esta corrupción. Esta corrupción profundiza la desigualdad y la pobreza al robar recursos que combatían el hambre y apoyaban la educación infantil. La inacción del Ministerio Público genera un fuerte sentimiento de impunidad y desesperanza, erosionando la credibilidad del Congreso Nacional y sobre todo del sistema político, ya que la ciudadanía percibe que la justicia actúa con parcialidad, lo que confirma que la impunidad alimenta la corrupción. Tenemos el caso judicial que he puesto y optado por poner un caso más reciente, como es el caso del abogado, el del ex juez, el abogado Marco Vallecillo, ¿verdad? Quien en el año 2024, en agosto, para ser exacto, el abogado Marco Vallecillo, quien fue coordinador del Juzgado de Letras Penal con competencia nacional en materia de crimen organizado, medio ambiente y corrupción, tanto de la ciudad de Tegucigalpa como de San Pedro Sula, fue capturado en flagrancia junto con otro abogado recibiendo 3 millones de lempiras como parte de un sistema de extorsión. Según la acusación, Vallecillo usaba su cargo y el nombre de los fiscales de la UFERCO para poder amenazar a investigados que tenían imputaciones graves si no pagaban sobornos para poder archivar estos casos. La presidenta de la Corte Suprema, quien es entonces la abogada Raquel Obando, calificó este hecho como un fuerte golpe al Poder Judicial y también algo, ya que él era prácticamente su mano derecha. Entonces sí lo sintió como una traición. El problema ético en este caso es la corrupción en su máxima expresión dentro del sistema de justicia, ya que un juez, quien es garante de la legalidad, se convierte en un delincuente que mercadea con la libertad y el patrimonio ajeno mediante usurpación de funciones y también cohecho, ya que él está optando por un beneficio personal. Moralmente, esto refleja una degradación institucional extrema, donde quienes deben administrar la justicia prácticamente la venden al mejor postor.
Este caso de este abogado, de este ex juez, destruye completamente la confianza en el Poder Judicial, considerando que es la última esperanza de los ciudadanos para poder resolver conflictos y sancionar la corrupción. Pero cuando los propios jueces delinquen, se deslegitima todo el sistema democrático. La población percibe que no hay justicia imparcial, sino una red de complicidad en las más altas esferas del Estado, lo que perpetúa la impunidad y deja indefensos a los ciudadanos frente al abuso de poder. En conclusión, ambos casos son dos caras de la misma moneda, si lo podríamos decir así, ya que la crisis de inconstitucionalidad en Honduras es en todos los aspectos. Mientras que en el caso de Cedesol muestra cómo los políticos saquean los fondos de los pobres y el Ministerio Público actúa con lentitud o con parcialidad, en el caso de Vallecillo se revela que el propio sistema judicial no solo es ineficaz, sino que, más que todo contra la corrupción, sino que alberga operadores que usan su poder para poder extorsionar. Ambos casos generan desesperanza social y la percepción de que la ley no es igual para todos. Sin embargo, no podemos generalizar porque sí existen jueces íntegros que luchan para poder salvaguardar la integridad o la justicia. Gracias. En este video voy a hablar sobre dos casos de corrupción que sucedieron aquí en Honduras. Uno en el sector de salud y otro en el sector educativo. En el primer caso, pues es el desfalco del Instituto Hondureño de Seguridad Social, también conocido como el ISS. Entre el año 2010 y 2014 se desviaron aproximadamente 325 millones de lempiras que estaban destinados a medicamentos e insumos hospitalarios. Los responsables fueron altos directivos del ISS y dueños de empresas farmacéuticas. Pues usaban facturas falsas, empresas fantasmas y unos sobreprecios de hasta un 300%. Y como resultado, miles de afiliados se quedaron sin medicina, hubieron cirugías canceladas y pacientes murieron mientras esperaban atención médica. Y pues aquí la corrupción costó vidas humanas. Como segundo caso, tenemos a la venta de plazas en la Secretaría de Educación. Funcionarios públicos cobraban entre 50,000 y 200,000 lempiras a maestros para darles una plaza permanente. Los más afectados fueron aquellos docentes que realmente aprobaban los concursos, pero pues por no tener el suficiente dinero como para comprar estas plazas, pues se vieron afectados. Y también los estudiantes, porque terminan siendo atendidos por maestros que compraron su puesto de trabajo en lugar de ganarlo por mérito propio. Y pues esto afecta directamente a la calidad educativa del país. Ahora, ¿qué problemas éticos tienen en común estos dos casos? En ambos casos, principalmente hay corrupción sistemática, hay abuso de poder, falta de transparencia y negligencia. Los valores violados son la honestidad, la justicia, la equidad y sobre todo la responsabilidad. En el área de salud se puso en riesgo la vida de las personas. En el área educativa se puso en riesgo el futuro de los niños y jóvenes. Y pues como soluciones se proponen auditorías independientes, una digitalización de los procesos de compras y contratación de servicios, y también sanciones ejemplares contra los responsables, y también ofrecer protección para los denunciantes. Y también es muy clave capacitar a los funcionarios en la ética pública. Y en conclusión, estos dos casos demuestran que la corrupción no solo es robar dinero, sino que también destruye servicios esenciales como son la salud y la educación. La ética no es negociable. Si queremos un mejor país, debemos exigir transparencia y castigar a los responsables. En este caso, yo les voy a hablar pues sobre el cierre de Diario El Tiempo, que este fue un periódico hondureño que dejó de funcionar allá por el año 2015.
¿Qué pasó aquí? Lo que pasó fue que esa empresa cerró de un solo y más de 200 trabajadores pues se quedaron sin empleo. Pero ¿qué fue lo más grave? Pues que no les pagaron ni sus salarios pendientes ni sus prestaciones. O sea, pues básicamente los dejaron en nada. Entonces, después de eso, los trabajadores comenzaron a reclamar sus derechos por la vía legal. Este proceso pues duró varios años hasta que en el 2022 la Corte Suprema de Justicia dio un fallo a favor de ellos, donde se ordenaba que los dueños, o sea, la familia Rosenthal, tenían que pagar todo lo que a ellos les debían. Pero pues el problema es que hasta hoy muchos de esos trabajadores todavía no han recibido ese dinero. Entonces, pues aquí ya no estamos hablando, digamos que de un problema legal, sino también de un problema ético. Y pues desde el punto de vista ético, este caso muestra una gran falta de responsabilidad por parte de la empresa, porque aunque la empresa cierre, eso no significa que pueda olvidarse de sus trabajadores, pues hay derechos que se tienen que respetar sí o sí. Y también se puede ver que no hubo justicia real, porque aunque hubo una sentencia, no se ha cumplido y eso genera mucha desconfianza, no solo hacia esa empresa, sino hacia todo el sistema. Y pues en mi opinión, aquí lo más grave es que se priorizó el dinero o los intereses de la empresa por encima del bienestar de más de 200 familias que dependían de ese trabajo. Y pues una posible solución para este caso sería que se haga cumplir la sentencia lo más pronto posible, porque ya pasó demasiado tiempo. Y también creo que deberían existir leyes más fuertes o mecanismos que obliguen a las empresas a responder en este tipo de situaciones. Pues para ir agregándole algo pues importante, es que también las empresas deberían de tener más conciencia ética, porque al final pues no solo manejan dinero, sino que también están afectando la vida de las personas las cuales laboran en sus empresas. Y para concluir, pues bueno, en este caso nos deja claro que la ética empresarial es súper importante, porque cuando no se cumplen, las consecuencias afectan directamente a muchas personas y no solo a la empresa. Hola a todos, en esta ocasión me corresponde el área de medios de comunicación, donde les voy a presentar dos casos relacionados con la ética en Honduras. El primer caso se trata de las noticias en las redes sociales. Hoy en día es bien común que se compartan publicaciones sobre temas delicados como salud, seguridad, pero muchas veces esa información no está verificada. Aún así, la gente lo comparte rápido sin informar si es verdad y en poco tiempo se vuelve viral. Desde el punto de vista ético, esto está mal porque no hay responsabilidad en manejar la información, no se respeta la verdad y se afectan valores como la honestidad y la transparencia. Esto provoca desinformación, genera miedo y confusión en la población y además hace que poco a poco se pierda la confianza en los medios y en las redes sociales. Por eso es muy importante verificar la información antes de compartirla y fomentar un uso más responsable de la comunicación. En conclusión, las noticias falsas no solo afectan lo que es la información, sino también la sociedad. Debemos ser más conscientes con lo que debemos y compartir. El segundo caso trata sobre cómo algunos medios de comunicación manejan la violencia de forma sensacionalista en Honduras. Hoy en día es bien común ver noticias con imágenes fuertes, titulares exagerados y contenidos impactantes que buscan llamar la atención del público, pero no siempre se enfoca en informar de manera responsable. Incluso en algunos casos ciertos medios muestran reacciones muy sensibles de las familias en momentos de dolor. Por ejemplo, cuando han perdido un ser querido, en lugar de dar un manejo más respetuoso, a veces se realizan
preguntas en ese mismo momento cuando la persona está atravesando una situación demasiado difícil, lo cual puede afectar su dignidad y su estado emocional. Este tipo de situaciones reflejan una falta de respeto y empatía, ya que se prioriza el impacto sobre el bienestar de las personas, dejando de lado valores importantes como la responsabilidad y el compromiso social. Además, esta forma de presentar las noticias puede hacer que la sociedad se acostumbre a ver la violencia como parte del día a día, cuando en realidad es una situación que debería generar conciencia y reflexión. Por eso es importante que los medios de comunicación manejen este tipo de información con más cuidado, evitando contenidos que puedan afectar a las personas y promoviendo un enfoque más humano y respetuoso. En conclusión, el sensacionalismo no solo afecta la calidad de la información, sino también a la sociedad, por lo que se necesita una comunicación más consciente, ética y responsable. Este caso nos habla de lo que es del abuso de autoridad policial en Honduras. Primero, en cuanto a lo que son los hechos, se han reportado múltiples denuncias contra agentes policiales por realizar detenciones arbitrarias, uso excesivo de fuerza, también lo que son intimidación y agresión física sin justificación. En muchos casos, las personas afectadas no estaban lo que es cometiendo ningún delito, sino que fueron lo que es detenida por sospecha sin fundamento. Además, estas situaciones ocurren con mayor frecuencia lo que son en zonas vulnerables, lo que genera lo que es desconfianza hacia las autoridades. Ahora, hablando de lo que es del problema ético y moral, el principal conflicto es el abuso del poder. La policía tiene la función de proteger a los ciudadanos, pero en estos casos se violan lo que son los derechos fundamentales como lo que es la libertad, la integridad física y la dignidad humana. Moralmente, esto demuestra lo que es la falta de valores como lo que es el respeto, la justicia y la responsabilidad. En esto podemos ver lo que es una falta de respeto en lo que son a uno de ciudadanos. En este análisis del caso, este tipo de acciones debilitan lo que es la confianza, las instituciones del Estado, cuando las personas sienten que quienes deben cuidarnos son quienes los agreden, nos dañan, se genera miedo e inseguridad. Además afecta lo que es el cumplimiento de la ley, ya que no se implica de forma justa y también nos incluye y también evidencia y falla en la formación ética y en los sistemas de supervisión. Como soluciones, es importante fortalecer la formación ética, las policías, especialmente en los derechos humanos. También se debe implementar lo que son mecanismos de control más estrictos, crear lo que son canales de denuncia seguros y accesibles. Aplicar lo que son sanciones justas y quienes cometen abuso. Para concluir, el abuso de autoridad policial es una grave falta de ética que afecta a toda la sociedad. Es fundamental que las autoridades actúen con responsabilidad y respeto. Así lo que es recuperar la confianza de lo que es la población. Y muchas gracias. Buenas noches, en esta ocasión les voy a hablar sobre un caso relacionado con el medio ambiente en contraste, ¿verdad?, con la ética. Es un caso donde el desarrollo económico terminó afectando a personas y al medio ambiente, que es en lo que está centrado el caso. Esto pasó en la Unión Copán aproximadamente desde 1998 con la empresa Mineras de Occidente, ¿verdad?, dedicada para extracción de oro. Y al inicio, ¿verdad?, era un proyecto prometedor, ya que iba a generar empleo a la comunidad y con ello mejorar la economía de dicho lugar. Pero con el tiempo, ¿verdad?, es donde empezaron a surgir los verdaderos problemas, sobre todo en la comunidad de Zacualpa. Las personas comenzaron a quejarse porque el agua estaba siendo contaminada y en general el medio ambiente.
Aparte que querían destruir un cementerio ancestral que era, ¿verdad?, patrimonio de la comunidad y lógicamente de mucha importancia para ellos. Y aquí es donde surge un problema ético, porque uno se pregunta si en verdad vale la pena ganar dinero si se está dañando a personas y al entorno, que es donde debemos de tratar de cuidar nuestro ambiente, nuestro medio ambiente, porque es el bienestar de nosotros y de las futuras generaciones. Además, verdad que la comunidad sintió que no le tomaron en cuenta su opinión, ya sea para buena o mala, pero no lograron ser escuchados. Con los años, la comunidad empezó a defenderse, especialmente desde el 2015, y en 2018 un juez ordenó detener la destrucción del cementerio, pero el conflicto siguió hasta años recientes, con más denuncias sobre daños ambientales, ¿verdad? Como conclusión, este caso nos muestra que el desarrollo económico no siempre es bueno, o que sí es bueno, pero si se hace de manera responsable, o si se logra mantener ese equilibrio entre el tema de generar dinero y el bienestar de la sociedad. Por eso es importante, ¿verdad?, encontrar ese equilibrio para avanzar sin dañar el medio ambiente ni afectar a las comunidades. Aporta en la tarea grupal de la clase de ética profesional sobre casos de corrupción que afectan la sociedad y la vida cotidiana, voy a hablar sobre la Reserva de Biosfera del Río Plátano. La Reserva de Biosfera del Río Plátano es un área protegida en Honduras que alberga una gran biodiversidad y es hogar de las comunidades indígenas. Sin embargo, la deforestación y la explotación ilegal de los recursos naturales han puesto en peligro este patrimonio. Objetivo: analizar el caso de la deforestación y explotación ilegal de los recursos naturales en la Reserva de Biosfera del Río Plátano. Identificar las causas y consecuencias de la falta de ética y valores en las sociedades hondureñas. Reflexionar sobre las implicaciones de la explotación de los recursos naturales en la vida cotidiana de las comunidades indígenas. Hecho: la Reserva de la Biosfera del Río Plátano ha perdido más del 20% de su cobertura en los últimos 10 años debido a la deforestación y explotación ilegal de los recursos naturales, como la minería y la madera. Esto ha afectado a las comunidades indígenas que dependen de la reserva para su subsistencia. Análisis: la deforestación y explotación ilegal de los recursos naturales son consecuencias de la falta de ética y valores en las sociedades hondureñas, como la falta de respeto por el medio ambiente y las culturas indígenas. La corrupción y la impunidad han permitido que estas prácticas se perpetúen beneficiando a unos pocos a costa del bienestar de las comunidades indígenas y del medio ambiente. La explotación de los recursos naturales tiene graves consecuencias en la vida cotidiana de las comunidades indígenas, como la pérdida de tierra, la disminución de la biodiversidad y la afectación de la salud. Conclusión: la deforestación y explotación ilegal de los recursos naturales en la Reserva de Biosfera del Río Plátano es un ejemplo de la falta de ética y valores en las sociedades hondureñas. Es necesario tomar medidas para proteger el medio ambiente y los derechos de las comunidades indígenas. Recomendaciones: fortalecer la protección y la vigilancia de las áreas protegidas. Implementar políticas de desarrollo sostenible que beneficien a las comunidades indígenas. Promover la educación y la conciencia sobre la importancia de los recursos naturales. Aplicar ley de manera efectiva y sin impunidad a los responsables de la explotación de los recursos naturales.